Luis, para la gente que no te conoce o que a lo mejor le suena tu voz, pero no te ubica de cara, si bien has trabajado en Chile, estuvimos juntos en la Copa América en TVN en el Claro. 2015. Bueno, Luis estuvo mucho tiempo en ESPN, muchísimo, en la primera etapa del cable. Y antes de Sí. eso, bueno, tu familia salió del país por razones políticas, viviste en Argentina y estuviste muy cerca de ser jugador profesional de fútbol, ¿o no? Sí, cuando nos fuimos a vivir a Argentina, yo vivía en el barrio San Telmo y ahí en el barrio San Telmo, en la escuela donde estudiaba yo, estaba el gallego González, que jugaba en Ferrocarril Oeste y estudiábamos en la misma escuela. Y el padre de él me quería llevar a Ferro y yo le decía, no, yo no quiero jugar en Ferro, yo no me quiero ir a probar a Ferro, yo quiero ser jugador de Boca Juniors, ¿no? Me había Apuntando hecho alto, está hincha de, bien. me había hecho hincha de Boca. Aparte tenía un par de ídolos que veía jugar, que era Mario Sanabria en aquella época, ¿no? Potente, esos jugadores que tuvo Boca Juniors. Y me llevaron a probar a lo que se llamaba La Candela en aquella época, lo que es la Casa Amarilla el día de hoy. En aquella época se llamaba La Candela, estaba a las afueras de Buenos Aires. Y quedé para que me habían llevado para probarme en la novena división. Boca tiene 9 categorías inferiores para probarme para la novena y finalmente me dejan para la octava. Pero lo que sucede es que cuando me había quedado, era por ahí el mes de junio, julio, agosto del 77. Yo tenía 13 años, 14, iba a cumplir los 14 años, 13 años tenía. Julio del 77 y luego ya en septiembre tuvimos que rajar porque fue el golpe de estado también en Argentina y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Mira, y si no, quién sabe, ¿eh? ¿De qué jugaba Luis Omar Tapia? ¿Qué tipo de jugador era? Bueno, en aquella época jugaba casi siempre por el costado izquierdo, pues soy zurdo, ¿no? El 11, ¿no? ¿De qué jugaba? Ah, De 11, ¿no? De 11, ¿no? Jugaba pegado allá a los costados. Pero ya mientras fui creciendo y todo eso, en la universidad en Estados Unidos terminé jugando así como lo que hoy se conoce como media punta, un volante ofensivo, ¿no? claro. Y te tocó en una etapa además, Luis, donde me imagino que pudiste estudiar por el fútbol, ¿o no? Sí, gracias a Dios llegamos, o sea, fue un momento difícil porque no sabíamos el idioma, ni mis padres, ni mi hermana, ni yo. Lo que sí, la escuela secundaria donde jugué fútbol, salimos campeones 3 años seguidos, la mayoría éramos sudamericanos los que jugábamos en esa escuela, colombianos, ecuatorianos, habían 2 brasileros, yo chileno y salimos campeones 3 años seguidos y varios de nosotros nos dieron becas para la universidad, para jugar fútbol y estudiar prácticamente gratis. La cosa es que en aquella época no había fútbol profesional en los Estados Unidos, la MLS ni siquiera estaba, no pasaba por la mente de nadie. Lo que sí había una liga que era, le decían como profesional, pero era como semiprofesional, era de fútbol rápido, que se jugaba durante la época de invierno en Estados Unidos en Uno canchas que era cerradas. indoor, ¿o no? Que la pelota no Claro, el salía, indoor. puede ser. Sí, que jugaban con las paredes todas cerradas, Sí, ¿no? sí, yo lo alcancé a ver Entonces, ese, lo llegó a sí, transmitir y es bien, bueno, ahí te quiero preguntar después de las cosas exóticas que te tocó transmitir en esa época, pero se dio, si yo lo veía. sí, sí. Y aparte se llenaba porque era como, digamos, hockey sobre hielo, viste, que llena el estadio, especialmente en la época de invierno en los estados donde hace mucho frío. Es una de las entretenciones que tiene la gente por ejemplo, Nueva York, Minnesota, Claro. Chicago, ¿no? Que son muy fríos, Colorado. Y esto, la creación de esa liga, pues empezaron a sacar a muchos jugadores universitarios para llevarlos a jugar con algunos jugadores de fútbol profesionales retirados que venían a lo mejor de Europa, o venían de Sudamérica, o venían de México, y terminaban jugando en esa liga. Y yo después de un tiempo me llevaron, me fui a Tacoma, allá en el estado de Washington, cerca de Seattle. Estuve un año ahí, luego me fui para Canton Invaders, en Canton, en la ciudad de Canton, donde está el Salón de la Fama de la NFL. Y luego después de ahí fue donde me lesioné la rodilla, me fracturé la rodilla, me rompí los ligamentos cruzados. Ya y comienza una nueva etapa y entonces regreso a la universidad y termino relatando. O sea, si hubiese sido jugador, mira cómo es la cosa. Si hubiese sido jugador profesional, a lo mejor termina jugando 10 años, máximo que 12 en mi posición, a Claro. lo que jugaba yo.
Han pasado 30 años de mi primer, un poquito más de 30 años de mi primer relato y sigo pegado al fútbol, así que imagínate. Oh, me cayó bien la lesión. Claro, claro. Sí. Y nosotros, ¿sabes que con mi hermano jugábamos mucho fútbol? Teníamos una salita de estar, una mansarda en la casa, y jugábamos con pelota de tenis y usábamos el recurso de pegar la pelota contra la muralla, que Sí. se usaba en esa Sí, liga no, que se jugaba. seguro. Eran los mejores autopases. Sí, sí. Eso, el único que te la devolvía redondita ahí en Estados Unidos, No, probablemente. seguro. A donde la tirabas te iba a llegar. Qué buena. Bueno, y ahí viene esta opción de ESPN en español, que tú, Diego Volado, hay varios nombres que creo que algunos hasta siguen en ESPN, Eduardo Vizcayar, recuerdo que están ahí en los arranques de ESPN haciendo las transmisiones en español, pero que la verdad daban lo más, pero las cosas más raras que hay, había bowling, snooker, yo no sé, te he tocado. Los sex games los inventamos nosotros. Sí, sí, el hombre más fuerte del mundo, tipo Es verdad. llevando camiones, unas cosas lo más divertidas que hay, y bueno, primeros canales del cable y uno veía todo. Yo me acuerdo del Bigfoot, las carreras de Bigfoot. Yo me imagino que te tocó hacer toda clase de cosas, ¿no? Bueno, sí, cuando comenzamos, lo que pasa es que no tenían derecho para nada y cuando comenzó ESPN era un canal a prueba para América Latina con deportes universitarios de los Estados Unidos, ¿no? El básquetbol, el hockey sobre hielo, el fútbol americano, ese tipo de cosas, y entre medio, como no había tanto, que todos estos deportes se jugaban casi siempre los fines de semana, y para rellenar en la semana entonces teníamos que hacer otras cosas. Los monster trucks, ¿viste? Los camiones gigantes, esos que se dan vueltas, que son ruidosos y todo eso. Las carreras de caballo, los shows de perros. ¡Show de perros, sí! Sí, imagínate relatando un show de una señora saltando, ¿no? Así como con el perro delante. No, no, yo veía todo eso. Fue de locos, o sea. Pero te digo que era una prueba, o sea, ESPN realmente nosotros comenzamos trabajando, los pioneros que eran en esa época, estaba Álvaro Martín, Álvaro hizo la NBA y fútbol americano, sí, estaba yo, de los originales más o menos que en Sudamérica o en Chile reconocen los nombres, esos dos de los originales, habían otros pero luego ya se fueron. Y luego más tarde, diría yo unos 5 o 6 meses después, es cuando llega Ricardo Ortiz, al año y medio, 2 años llega Eduardo Vizcayar, también llega Diego Volado, claro. También en esas partes llegó Ernesto Jerez, que hizo mucho béisbol, sí. Luis Alfredo Álvarez, Fernando Álvarez, o sea, todos empezaron a llegar, o sea que yo realmente me siento orgulloso siendo chileno, que soy un pionero de la televisión deportiva para América Latina por el cable, ¿no? Y donde comenzamos a trabajar, a lo mejor la gente hoy ve los estudios de ESPN y dice, wow, estos son unos monstruos. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar, era así. Era un tráiler de un camión, ¿no? Que estaba dividido en 3 partes. Estaba, por ejemplo, entrabas al tráiler, al camión, y lo primero que te encontrabas era con la oficina del vicepresidente, de los 2 vicepresidentes de producción. Tenías que caminar por la orilla, llegabas en el medio del tráiler, del camión. Ahí estaba la cabina de transmisión, que incluso era más chica que mi oficina aquí en la casa, ¿no? Y al lado estaba el control room, ¿no? Y ahí se paraban 2 personas, imagínate. Estaban 2 personas de producción en el control room, nosotros 2 en la cabina y los 2 vicepresidentes acá. Así fue como comenzó ESPN en español, y no solamente en español, sino que 10 años antes de eso, en el 81, en inglés también comenzó de esa forma. Porque no sé si reconoces el nombre de Chris Berman. Lo que hacía Chris Berman, que relató fútbol americano por mucho tiempo y béisbol, ellos estaban en ese tráiler, ¿no? Pero durante la mañana los enviaban, digamos, a la Universidad de Yale, que queda cerca de Bristol, donde queda ESPN. Ahí jugaba el equipo de la Universidad Fútbol Americano, agarraban un micrófono con una cámara, ¿no? Y se paraban enfrente del estadio con público atrás. No, sí, estamos en vivo, que esto... Agarraba el cassette, que era de los 8 milímetros, así de grande, ¿no? Agarraba ese cassette y se iba a Bristol, que son como 30 minutos la distancia, y eso lo metían en la máquina,
y luego se ponían a relatar el partido desde la cabina, ¿no? Y hacían como que estaban ahí en vivo, notable, Claro. notable. Oye, y el fútbol, me imagino, bueno, en un momento llegó el partido y tú como relatabas muchas cosas te pusiste a relatar fútbol, no, no, no. Sí, lo que pasa es que yo ya había estado relatando antes de llegar a ESPN en un canal local, en el canal 13 de la ciudad de Hartford, donde vivíamos. Perfecto. Y entonces yo relataba la Serie A.